el tema de la escritura tiene un gran pero. El tema de la escritura infantil tiene el pero que consiste en que hay que tener mucho cuidado cuando lo trabajemos porque el niño todavía tal vez no tiene una correcta grafomotricidad o el niño tal vez está en el proceso de aprendizaje de la escritura. Entonces, no podríamos evaluar grafológicamente o psicológicamente a través de la escritura a un niño que está aprendiendo a escribir. ¿Sí? Por esa razón, pues lo correcto sería que la parte de la escritura siempre se trabaje cuando el niño ya tenga la habilidad escritural. Y de preferencia, cuando el niño ya tenga también habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son, por ejemplo, la lógica, la reflexión, la categorización, la comparación, la síntesis, la deducción, etcétera, porque estas habilidades del pensamiento o estas habilidades cognitivas le ayudan al niño a formar ideas, a tener su propio juicio. Y entonces cuando el niño empieza a tener su propio juicio, se va formando la identidad. ¿Sí? Esto sucede a los 12 años de edad. Entonces, para poder estudiar la escritura, se recomienda que sea de 12 años en adelante, en el caso de los niños. Ahora, si yo quiero estudiar, por ejemplo, a un niño que es más pequeño, puedes hacerlo con dibujos, con garabato, con el test de los colores o la prueba de los colores. Tenemos otras herramientas. ¿Okay? En caso de que el niño sea menor de 12 años y quieras estudiar la escritura, pues solamente considerar ese punto, que el niño pueda tener habilidad escritural, y eso quiere decir que pueda escribir, por ejemplo, un dictado o que no esté pensando cómo realizar la siguiente letra, así que no esté analizando, pensando, reflexionando o tratando de recordar la siguiente letra. Muy bien, tenemos que descartar los siguientes elementos. Tengo que descartar algún problema de motricidad del niño. Si el niño tiene un problema en su motricidad, no podemos aplicar la prueba. Por ejemplo, si en ese momento tiene una fractura, si el niño tiene también algún problema de la vista, ¿sí? Si tiene miopía o astigmatismo, pero utiliza lentes, no pasa nada porque pues, ya lo tiene resuelto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que este siguiente problema no corresponde a niños, esto le puede pasar más a un adulto, pero bueno, lo voy a comentar de todas formas. Cataratas o carnosidad, de la misma forma, no podríamos aplicar la prueba porque ya es una interferencia directa en lo que es la coordinación óculo-manual. Otros puntos que tenemos que descartar son cuestiones también internas, por ejemplo, sueño, prisa, hambre, cansancio, ya que estos factores modifican la escritura. ¿Okay? El sueño, pues, ¿qué pasa? O el cansancio, lo que va a pasar es que el niño va a tener una escritura con ciertos rasgos que vamos a terminar confundiendo con tristeza o que vamos a terminar confundiendo con depresión, cosa que no queremos que suceda. Entonces, por esa razón, pues nada más checar ese punto, ¿no? Que el niño se encuentre bien, con energía y en un buen horario para poder realizar la prueba de escritura. En el tema de la prisa, igualmente, por ejemplo, tal vez tú aplicas la prueba a las 3:50 de la tarde, pero no sabes que a las 4 de la tarde, pues empieza su caricatura favorita. Entonces lo que va a suceder es que va a escribir muy rápido y lo mismo va a suceder también con el dibujo. Va a dibujar muy rápido sin prestar mucha atención. Y por esa razón te va a entregar pues un material que ya va a estar un poquito contaminado con elementos de prisa. Por eso se llaman interferencias internas o externas. Otra interferencia interna es el hambre. Si tengo hambre, voy a escribir rápido porque ya me quiero ir de aquí, quiero irme a comer, ¿no?
Si tengo hambre, también voy a estar desesperada o de mal humor y todo eso se va a notar en la escritura. Por eso tenemos que ir barriendo estos puntos e irlos descartando. También las interferencias externas serían, por ejemplo, el calor o el frío. Si el niño tiene frío, va a empezar a comprometer, por ejemplo, la forma de la escritura, ya que cuando tenemos frío, escribimos de una manera más angulosa, o sea, con picos, cuando tal vez en realidad nuestra escritura tiene curvas. Cuando tenemos frío, además, la escritura se vuelve más pequeña y se vuelve más lenta. Y cuando tengo calor, estoy desesperada, estoy de mal humor y la escritura se vuelve más grande, más rápida, justamente por esa incomodidad que siento. Entonces la escritura más grande, más rápida y además más redonda. Entonces solamente es cuestión de ir cuidando estos ejes para que no intervengan. Bueno, vamos a comenzar con qué es lo que vamos a necesitar para la prueba. Primero, vamos a necesitar una hoja blanca, papel bond, tamaño carta, y vamos a necesitar un bolígrafo de punto mediano, tinta azul o tinta negra. Es importante no utilizar tinta roja, porque la tinta roja nos va a dar un efecto óptico, como si la escritura fuera más grande de lo que en realidad es, y pues no queremos confundirnos. Esa es la única razón por la cual no vamos a querer la tinta roja, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una escritura infantil. Podemos leer, sí podemos leer, pero la verdad es que yo sugiero que leamos después de hacer nuestro estudio. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún tipo de sesgo o influencia al respecto, ¿sale? Esa es una parte importante para que no tengamos un sesgo o una influencia. Porque si dice, por ejemplo, me siento feliz o me siento triste, pues nosotros vamos a determinar que eso es parte de la realidad de la persona, cuando tal vez el gesto gráfico indica todo lo contrario. Nosotros escribimos desde la conciencia, desde lo que queremos decir, más no desde la honestidad de nuestros sentimientos, porque bueno, es normal que muchas cosas estemos cuidando, guardando y procesando. Entonces tenemos acá, primero que nada, hay que revisar la dirección de la línea. Es importante revisar la dirección de la línea porque una dirección descendente, o sea, cuando tu escritura se va hacia abajo, va cayendo y va cayendo, esto quiere decir que la persona se siente en principio triste, abatida, decaída, cansada, ¿ok? Nuevamente, ¿cómo voy a saber si es tristeza o si es cansancio? O sea, si es tristeza física, perdón, si es tristeza emocional, o sea, una tristeza, digamos, normal del momento, circunstancial, o si es un cansancio físico. Bueno, lo vamos a poder observar justamente con el tema de la presión. Aquí, por ejemplo, tenemos una presión media. Eso quiere decir que la dirección descendente no tiene que ver con un cansancio físico, porque si fuera un cansancio físico, tendríamos una presión más baja. Entonces, nuevamente, la dirección descendente de la línea nos indica tristeza, que la persona no está en unas buenas condiciones para la toma de decisiones, es una persona que se puede sentir decepcionada. Así que es un punto muy importante para poder valorar. Recordemos que si el niño es muy pequeño y todavía no maneja correctamente su motricidad fina, va a ser normal tener estos problemas de dirección. Entonces no podríamos darle esta valoración. Por eso el niño tiene que ya manejar la escritura correctamente, ya tener habilidad escritural. Entonces, nuevamente, punto número 1, dirección descendente nos indica tristeza. Siguiente punto que podemos estar apreciando. Bueno, lo siguiente que vamos a trabajar es que en esta escritura está predominando la zona centro, ¿sí? de las letras. Y vamos a ver cuáles son las diferentes zonas. Les platico. La zona superior de la escritura
son todas las letras que tengan barras hacia arriba, como la T, la D, la B, la H, la L, ¿ok? Todas estas que tienen estas barras hacia arriba, esas barras se llaman AMPAs. Se las voy a escribir en el chat. En otros países, por ejemplo en España, también se le llega a decir cresta. Es lo mismo, AMPAs y crestas son lo mismo, son este plano superior. Y les comento también que este plano superior tiene que ver con la mente. Es el mundo de los pensamientos, son los procesos intelectuales que podemos llegar a tener. Es por obvia razón que un niño, al no tener tan activos estos procesos intelectuales, pues sus AMPAs van a ser relativamente cortas, ¿sí? Es normal que un niño tenga AMPAs bajitas o AMPAs cortas, porque el niño no es mental, el niño no es tan analítico, reflexivo, tan detallista, ¿sí? Esos ya son características mucho más adultas, por así decirlo. Luego, en la zona centro se caracteriza porque ahí vas a encontrar todos los óvalos. Para empezar, vas a encontrar todas las vocales, la A, E, I, O, U, todas las vocales, y vas a encontrar algunas consonantes que se quedan justamente en la zona centro. Sí, por ejemplo, ¿qué consonantes se quedan en la zona centro? Pues la S se queda en la zona centro, la M se queda en la zona centro, la N también, la R se queda en la zona centro, la Z se queda en la zona centro, la C, ¿cuál otro? Pues la W o la V también se quedan en la zona centro, la X, ¿cuál otra tenemos de caja escritural? A la zona centro también se le llama caja escritural, podemos tener la ñ, ¿sale? Y como les platicaba, también en zona centro los óvalos, aunque los óvalos estén conectados con alguna AMPA. Entonces la zona centro tiene que ver con el mundo de las emociones, son los sentimientos. Por esa razón es muy común encontrar en niños e incluso en adolescentes que tienen una escritura muy redonda y que las AMPAs, por ejemplo, están bajitas, están muy, pero muy bajitas. Y la parte inferior de las letras, lo que sería la J, la G, la colita de la G, la colita de la J, la colita de la Y, la colita de la P, la colita de la Q, y bueno, si me falta alguna ahí la añadimos, pero todos estos trazos que están hacia abajo se les llama jambas, jambas con J. En otros países también se les puede decir pie o también se les puede decir eje, ¿ok? Y estos tienen que ver con el mundo instintivo. También se los estoy colocando por acá en el área de chat. Entonces, las AMPAs es el mundo mental, la caja escritural o zona centro es el plano emocional, ¿sí? Y las jambas corresponden al mundo instintivo. Bueno, pues dicho esto, un niño, por ejemplo, es muy probable que te escriba así, muy redondito, con letras pegadas y predominantemente en la zona centro. Este tipo de escritura que acabo de hacer aquí como en color verde es común. ¿Por qué? Pues porque son niños y los niños son emocionales. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos en este texto, como pueden observar, es un predominio de la caja escritural. Eso quiere decir que este niño es de tipo emocional. Es correcto, es normal porque está relacionado con su edad. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar en este chico? Aparte de que está triste porque tiene dirección descendente, aparte de que es un niño en principio con una gran apertura hacia lo emocional, porque vemos que predomina en dimensión la zona centro de la escritura,
También podemos encontrar que es un chico que es perfeccionista porque está colocando los guiones innecesarios, por ejemplo, en la letra Q. También los puede llegar a colocar en la Z, o también otras personas lo pueden colocar en la Z, ¿no? En este caso estamos viéndolo más que nada en la Q. Les voy a platicar un poquito qué significa poner estos guiones, porque bueno, les comenté que tiene que ver con perfeccionismo, pero ¿de dónde viene esto? Hace muchos años, cuando no existía la imprenta, los libros se escribían a mano y los escribían los monjes, que eran los únicos que tenían acceso a la lectoescritura. Entonces, estos monjes pues estaban escribiendo y todo se hacía de manera artesanal. El papel era hecho a mano, ¿sí? Y pues no sabemos que los libros también hechos a mano, etcétera. Entonces los monjes pensaron, ¿de qué manera podemos ahorrar espacio en el papel? ¿De qué manera podemos ahorrar espacio, ahorrar tinta, ahorrar hojas? ¿Cómo simplificamos todo este proceso? Entonces lo que hicieron los monjes fue crear un estilo de escritura que nosotros conocemos como cursiva. El objetivo de la letra cursiva es simplemente ahorrar espacio. Y de hecho la cursiva es solamente inclinar la letra hacia la derecha, más no enlazarla. A veces confundimos la cursiva con la escritura enlazada, ¿no? Pero no, una cosa es enlazada y otra cosa es simplemente una letra inclinada hacia la derecha. Entonces los monjes se dieron cuenta que si inclinaban la escritura, ahorraban espacio, porque era más fácil hacer un óvalo que hacer un círculo. El círculo abarcaba más que el óvalo. Entonces, imagínense, este fue el origen de la letra cursiva. Entonces, al mismo tiempo, los monjes empezaron a tratar de indagar otras opciones. ¿De qué manera podemos seguir ahorrando espacio? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y entonces, también por ahí fue una de las justificaciones del origen de la letra gótica. La letra gótica es una letra que se enfoca en la zona centro de la escritura con ampas y jambas muy cortitas, pero era para lo mismo, para ahorrar espacio entre renglones, porque si yo hago una jamba larga, yo tendré que hacer pues renglones muy amplios para que la jamba con la ampa del siguiente renglón no lleguen a chocar, ¿sí? Entonces, ese también fue el origen de la letra gótica y llegaron a un punto tan extremo en el que dijeron, pues para ahorrar espacio, ¿qué tal si quitamos los espacios entre palabras? O sea, imagínense ese punto, ¿no? Quitar espacios entre palabras en un texto. Bueno, los monjes lo hicieron. Además de que había un montón de abreviaturas. Al quitar el espacio entre palabras, era muy difícil la lectura. Muy difícil la lectura, porque también había confusión entre letras y números. Por ejemplo, ¿por qué la letra Q tiene este guión? Pues para no confundirlo con el número 9. ¿Por qué la letra Z se le pone el guión? Para no confundirlo con el número 2. Porque a la letra I se le ponen dos guiones, uno arriba y uno abajo, porque realmente caligráficamente no lo lleva, para no confundirlo con una L. ¿Sí? Y porque al número 7 se le pone un guión acá, pues para que no lo confundamos con una T. ¿Ok? Entonces, ese fue el motivo. Por eso es que seguir colocando estos guiones innecesarios nos lleva a la información de la necesidad de aclarar, de ser justamente observador, detallista, muy purista en el proceso. Sabemos que muchas maestras lo enseñan de esta forma y justamente podríamos decir, oye, pero es que a mí me enseñaron a escribir así la Q. Sí, y como te lo enseñaron, tú lo aprendiste pero de pequeño. Pero ahora que eres una persona adulta, tu escritura tuvo que cambiar porque tuvo que adaptarse a quien tú eres en este momento. El hecho de que a mí me hayan enseñado una tipografía o algún elemento gráfico, pues solamente lo voy a utilizar en el proceso de aprendizaje. Pero después la escritura va a ir cambiando
¿sí? Porque está reflejando lo que tú eres. Imagínate que yo de repente en la etapa adolescente me vuelvo una persona súper desordenada, muy rebelde. Te aseguro que aunque a mí me hayan enseñado la Q con este guión, ya no lo voy a poner así. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un desorden, ese desorden lo cargo conmigo, es parte de mí y solo lo voy a estar proyectando en la escritura. Por esa razón ya no me va a interesar ser perfeccionista y dejar todas las cosas claras. Entonces, no se preocupen si tenemos esa idea de, pero es que a mí así me lo enseñaron. Si así te lo enseñaron y lo sigues utilizando a tu edad adulta, pues eso también habla de tu persona. Habla de que seguimos igual de obedientes, igual de disciplinados que cuando teníamos 6, 7 años que nos enseñaron esto. Sigo respetando las normas que me enseñaron a los 6, 7 años. Entonces, esto está hablando de quién soy en este momento, aunque tenga 30, 40 o 50 años. ¿Ok? Sigo respetando lo que me dijeron. Si me dijeron que esto era así, yo continúo trabajándolo de esa manera. Entonces también termina hablando de tu personalidad. Por eso les platicaba que es importante que la escritura infantil de preferencia se estudie después de los 12 años, porque antes de los 12 años, pues los niños tienen mucha corrección grafoescritural. Sí, los ponen a hacer planas, les corrigen muchas cosas, pero ya en la etapa de secundaria ya eso empieza a dejarse a un lado, ¿sí? Ya el maestro no se enfoca tanto en estas partes de gramática, entonces la escritura es mucho más natural, no es una escritura correctiva, sino que ya empieza a ser una escritura proyectiva. Y lo que yo necesito es eso. De nada me sirve una escritura que se la ha pasado corrigiéndose un montón de veces. Yo lo que quiero es una escritura natural, que surja a partir de los procesos mentales del niño, de las emociones del niño, de la conducta del niño. Y esto solamente podemos encontrarlo a partir de los 12 años que comienzan las habilidades del pensamiento, porque ahí es cuando el niño comienza a pensar por sí mismo, empieza a tener sus propios criterios, su propio juicio. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esta aclaración, ese es el motivo por el cual encontramos los guiones innecesarios. Es un niño que no le gusta fallar, es un niño que no le gusta equivocarse. Y esto pues no está, pues podríamos decir que no es muy positivo porque quiere decir que esto le está estresando, que puede ser que él se mida en relación a sus éxitos y en relación a sus fracasos, o sea que si fallo no valgo nada y si lo hago bien entonces ya merezco las cosas. Eso se llama meritocracia y lastima muchísimo a la persona. Entonces, hasta el momento llevamos 3 elementos. Primero que nada, dirección descendente de la línea, tristeza, decaimiento. Segundo punto, predominio de la zona centro, persona de tipo emocional. Esto es normal y es correcto porque es un niño. Tercer punto, guiones innecesarios significan perfeccionismo. Entonces, el chico está triste, el chico es emocional y el chico es perfeccionista. Muy probablemente esté triste al mismo tiempo por el hecho de ser perfeccionista, porque si yo soy perfeccionista y algo no me sale bien, es ahí donde viene este decaimiento y esta nostalgia o esta frustración. ¿Qué más podemos encontrar en esta escritura? Aquí hay otro elemento importante que hay que tener muchísimo cuidado con él porque es muy, muy, muy negativo, que es dejar los óvalos abiertos por la zona inferior. ¿Okay? El óvalo abierto por la zona inferior significa tendencia a la mentira. Entonces, les comentaba que el óvalo abierto por la zona inferior significa tendencia a la mentira, pero vamos a analizar. Estábamos comentando que la zona inferior de las letras, ¿sí? Toda esta parte baja
donde están las jambas, tenía que ver con el mundo instintivo, ¿se acuerdan? Toda esta parte inferior, mundo instintivo, zona centro, emoción, arriba, mente. Entonces, imagínate lo siguiente, imagínate que tienes un terreno en una esquina y vas a construir una casa. Tú tienes que decidir hacia dónde va a estar la fachada de tu casa o la puerta de tu casa. Y resulta que un lado del terreno está dando vista a una avenida muy ruidosa, donde hay, pues, pasan mucho los carros, los camiones, hay un semáforo, hay una farmacia enfrente con música, es una avenida muy ruidosa, ¿no? Y del otro lado, en la lateral, encuentras que enfrente hay un parque y un árbol precioso. Entonces, dependiendo de lo que a ti te guste, de lo que resuene contigo, de cómo te estás sintiendo en estos dos ambientes, tú vas a decidir hacia dónde vas a colocar la entrada de tu casa. Sí, por ejemplo, si a mí me encanta ese árbol, yo voy a poner la puerta frente al árbol. Si me encanta la farmacia y la avenida con carros, pues voy a poner la puerta de mi casa dando vista a ese ambiente. Entonces, imagínate qué sucede en este caso donde estoy poniendo la puerta hacia abajo. ¿Sí? Este óvalo abierto por abajo quiere decir que esta es la forma en la que yo canalizo y la forma en la que yo puedo escapar de mí misma. ¿Hacia dónde escapo? ¿Hacia dónde me siento segura y cómoda? Hacia abajo. Y abajo, ¿qué me encuentro? El mundo instintivo. Por lo tanto, esto significa tendencia a la mentira, ¿sí? Además, porque tú te encuentras adentro de los óvalos. Tú te encuentras adentro de los óvalos. Si tú estás adentro de un óvalo, ¿sí? Vemos que la persona está escapando hacia abajo. Es como tal cual, ¿no? La válvula de escape es la forma en la que canaliza o en la que puede desahogarse en este mundo instintivo. Y siempre en el mundo instintivo hay egoísmo, instinto de supervivencia. Por eso tenemos que la persona puede tener tendencia a la mentira. Importante aquí un punto, la palabra tendencia quiere decir que la persona miente en automático, que ni siquiera va a mentir para hacerte daño, sino que miente porque ha descubierto que la mentira le salvó la vida en muchos momentos, ¿no? Dice, la mentira es buena conmigo, la mentira es buena, la mentira me ha rescatado, la mentira me ahorró un golpe de mi papá, porque cuando mi papá llegaba a la casa enojado y preguntó quién se tomó su refresco, yo mentí, dije que había sido mi mamá y gracias a la mentira mi papá no me pegó. Entonces el niño empieza a tener una muy buena relación con la mentira y no puede pensar que es algo malo, puesto que le ha resuelto y le ha salvado de muchos problemas. Por esa razón te encuentras a personas que les preguntas cualquier cosa y te mienten en automático de manera absurda. Les puedes preguntar, oye, ¿ya viste que están haciendo una plaza aquí en la esquina? Y te van a decir en automático, no, ay, ¿a poco? No, no he visto nada, no, no. Cuando sí que lo han visto, cuando es obvio que lo han visto. Pero recuerden que ellos ya tienen esa automatización de mentir, ¿sí? Es algo que ya lo han clavado en lo tienen como un circuito, ¿sí? Es como una programación que siguen y que repiten porque han asociado a la mentira como su gran salvadora o rescatadora de muchos conflictos y problemas. Así que no lo ven como algo malo. Por eso es importante esa palabra de tendencia a la mentira. Sin embargo, sea tendencia o no sea tendencia, o sea, aunque la persona mienta por tendencia o mienta por dolo para hacerte daño, de todas maneras, pues mentir es mentir y sigue siendo negativo y hay que tener nuestra distancia con estos perfiles. Muy bien, entonces este sería el siguiente elemento. Y por cierto, en grafología siempre hay que trabajar los patrones. Quiere decir que yo tengo que revisar que este indicador se repita. Si encuentro solamente uno, no se preocupen, es un accidente gráfico y a cualquiera nos puede pasar. Pero si yo estoy viendo que se repite y se repite y se repite y se vuelve una constante gráfica, por ejemplo, incluso en la P de papá también aquí pasa, ¿sí? En la O de frío hasta abajo también pasa,
Entonces, cuando estoy viendo que es un patrón y que tiene una constancia, ahí es donde me doy cuenta que el elemento sí forma parte de la personalidad y no fue un accidente. Cuando escribimos pueden surgir accidentes porque tal vez la persona, no sé, estornuda o porque la persona se le movió la mesa al momento que estaba escribiendo o sonó su celular, se alteró y salió un microgesto. Pero cuando te das cuenta que es continuo, ya vamos a trabajarlo de manera fija. Siguiente punto que podemos trabajar en esta escritura sería la parte de los puntos muy marcados. Se dan cuenta que son puntos como que se colorearon, no es solamente un punto que se traduzca a un simple apoyo, sino que hace como un pequeño circulito y lo rellena de tinta. Este tipo de puntos es propio de personas obsesivas. Entonces, también hay que revisar que exista una continuidad y que existan varios elementos para poder revisarlos. Esos puntitos que están ahí encerraditos de color rojo tienen que ver con obsesiones. Y entre más grandes sean, pues peor va a ser esa obsesión para el niño. Siguiente punto que podemos trabajar acá o siguiente elemento son los finales inhibidos. Los finales inhibidos, por ejemplo, te lo encuentras aquí. Observen esta letra E, cómo no está terminada. Comienzas a hacer la E, pero la dejas acá, ¿sí? Entonces, el final de la E queda tal cual, inhibido, corto, como encogido o atemorizado. Y lo mismo pasa con otras letras. Y para decir que son finales inhibidos, tienen que terminar hacia la derecha. Por ejemplo, si tú lo trabajas en una S, que la S termina a la izquierda, no se considera un final inhibido. Aunque sí sea corto, no se va a considerar ni va a tener esta interpretación porque solamente se trabajan con los finales que terminan hacia la derecha. Por ejemplo, en la Z, final inhibido. En la E, final inhibido. En la C, final inhibido. En la R puedes tener también un final muy como cortito, como que no se proyecta. En la A también puede haber una mini barra que apuradamente se puede diferenciar. Entonces, estos son los finales inhibidos. ¿Qué significa miedo de actuar? Personas que se quedan a la mitad en las acciones. ¿Por qué? Porque la zona derecha del papel, toda la zona derecha, tiene que ver con la actividad. Toda la zona derecha es la actividad, es el futuro. Voy a poner aquí una F. Es el futuro, es la parte de la acción. Voy a poner acá una A para la palabra acción o actividad. ¿Sí? Eso es lo que significa la parte derecha. Entonces, imagínate que estás escribiendo y cuando tienes que escribir una letra que termina a la derecha, la encoges. Eso quiere decir que te da temor el futuro y que te da temor tomar decisiones. ¿Ok? Y ahorita que ya estamos platicando de los márgenes, también les comento que el margen izquierdo está relacionado con el pasado, con la familia, con la cautela, con los problemas para la toma de decisiones. Entonces, en el caso del niño, lo correcto, si es que está escribiendo un niño, es que el texto esté pegado al margen izquierdo. Sí, lo correcto en un niño es que el texto esté pegado al margen izquierdo, porque como decimos, el margen izquierdo es donde está tu mamá, es donde está tu pasado, es donde está la guarida y la protección. Así que un niño pues tendría que estar seguro en estas áreas, ¿sí? Y no querer aventarse a lo social. Un niño que, por ejemplo, abandona el margen izquierdo es preocupante. Si el niño está abandonando este margen, la pregunta es, ¿por qué estás escapando de tu pasado? ¿Por qué estás alejándote o huyendo de tu mamá, de tu papá y prácticamente pues de tu vida, ¿no? El niño no debería estar tan aventado hacia la derecha. Y vean qué está pasando aquí. Está tan aventado a la derecha que incluso algunas palabras ni siquiera le caben. Esto nos habla de ansiedad. Esto nos habla de que el niño quiere resolver problemas para los cuales todavía no está preparado.
como si él tuviera que resolver los problemas de los papás. Por eso él está avanzando a una zona que todavía no le corresponde. Nuevamente, a la zona de la actividad, a la zona del futuro, a la zona de la independencia, del trabajo y de la solución de los problemas. Entonces, tenemos aquí que hacer una valoración. Les platico que la grafología se divide en dos vectores o en dos ramas, por así decirlo. La primera es la interpretación grafológica y la segunda es la valoración. La interpretación siempre va a ser la misma. Lo que puede cambiar es la valoración. Por ejemplo, si esta es la escritura de un niño, podemos decir que el niño está alejándose del pasado, de su familia y de la protección. ¿Okay? Esa es la interpretación. Ahora, la valoración es decir si esto es bueno o malo. La valoración es esa parte un poco más subjetiva. Nosotros podemos pensar que no es bueno, porque como es un niño, debería estar seguro en la parte izquierda. Sin embargo, si la escritura fuera de un adulto, podría estar mucho mejor que se aleje de la parte izquierda y que se acerque a la derecha. ¿Por qué? Porque es un adulto. Entonces, la interpretación es la misma. Lo que va a cambiar es si es apropiado o no para la persona. ¿Según qué? Según la edad. Y según también, por ejemplo, la profesión o la ocupación que la persona tenga, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rápidamente. Imagínate un indicador de autoritarismo. Si tú encuentras el rasgo de autoritarismo en un escrito, pero resulta que la escritura pertenece a un comandante de la policía, tú podrías decir, o a un militar, tú podrías decir que para ese objetivo o para ese puesto, pues el autoritarismo puede ser funcional, ¿sí? Necesario, adecuado, lógico, pero si tú te encuentras el autoritarismo en una maestra de preescolar, entonces ya no queda, ¿no? Ya no es algo que podamos considerarlo como apropiado. Entonces, por eso les comentaba que el rasgo de autoritarismo, la interpretación es la misma, ahí va a estar, ese rasgo no cambia. Lo que va a cambiar es lo que valoremos, sabiendo la edad y la profesión de la persona. Porque dependiendo de estos puntos, yo podré saber si es un autoritarismo que se ha canalizado de manera positiva, de manera funcional, y la persona está trabajando y teniendo un beneficio al respecto sin afectar a otros, o si el comportamiento autoritario está afectando a otras personas y no va acorde con sus funciones. A eso me refería con lo que es interpretación y valoración. La interpretación no cambia, cambia lo que se valora. Entonces, recordemos, el margen derecho tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la actividad, tiene que ver con la proyección de las acciones, metas, proyectos, sueños, avanzar, ser independiente. Y es muy extraño, pues, que un niño escriba tan hacia la derecha, ¿ok? Porque si escribe muy aventándose hacia la parte derecha, es como querer escapar del momento actual. Es como decir, no soporto mi vida en este momento y yo ya quiero ser independiente y yo ya quiero resolver mi vida y yo ya quiero ayudar a mi mamá, defender a mi mamá, mantener a mi papá, crecer. Eso es lo que sucede, ¿no? Que el niño ya está apuradísimo, queriendo con todas sus fuerzas crecer y alejarse de este momento, pues que él está experimentando. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, excelente. Muy bien. Ok, gracias por la confirmación. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver en este caso? Tenemos que revisar también otros elementos de la escritura que también pueden ser negativos y, bueno, yo diría que incluso preocupantes, es algo que se llama óvalo
pinchado, que también se le puede decir uña de gato, y se los voy a acercar para que se vea mejor. Vamos a acercarlo. Ahí creo que sí, ahí se ve. Miren, la uña de gato es esto, ¿okay? Y corresponde a un piquito que ingresa al óvalo. Eso simplemente es la uña de gato, ¿okay? Es un piquito que ingresa al óvalo. Esto quiere decir autolesión, ¿sí? Recordemos que tú estás adentro de tu óvalo. Si tú estás adentro de tu óvalo y el ángulo, o sea, los picos, están relacionados con agresividad, esto es, yo me agredo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es uno de los rasgos básicos que podríamos llegar a encontrar, por ejemplo, en cartas suicidas, que más adelante vamos a revisar cartas suicidas, vamos a checar los microgestos de la depresión junto con algunas muestras de cartas suicidas. Entonces vemos que no es un accidente, porque no solamente se encuentra aquí la uña de gato, sino que también está por acá, tal vez más pequeña, más discreta, pero sí la encontramos. Acá también está. Por eso también si podemos conseguir un microscopio estaría muy bien, porque así vamos a poder ir trabajándolo mucho mejor. Yo les recomiendo un microscopio que venden en Mercado Libre, que es microscopio, bueno, lo pueden encontrar como microscopio con clip paracelular. Te los voy a escribir en el chat. Microscopio con clip paracelular, 60 por, ese es el aumento, color gris. Hay otro también muy bueno que es color blanco. El único problema es que el del color blanco, la luz no se mueve. La luz del color blanco es como el foco, o sea, tienes la luz de arriba hacia abajo. Entonces eso puede generar una sobreexposición en la imagen y entonces tener algunos, pues no tener tanta claridad, ¿no? Entonces yo recomiendo el gris porque en el gris la luz sí puede cambiar un poquito de lugar, sí se puede mover. Ahora, ¿qué vamos a seguir acá trabajando? Vamos a ver las incongruencias gráficas. Las incongruencias gráficas son importantes porque los trazos de incongruencia te van a hablar justamente de la inestabilidad que tiene la persona y de las confusiones que está viviendo, de esa lucha interna. Las incongruencias son simplemente, por ejemplo, la barra de la I inclinada hacia la izquierda, pero el punto hacia la derecha, ¿no? Ese sería un ejemplo de incongruencia. Barra de la I inclinada hacia la izquierda y el punto de la I dirigiéndose a la derecha. Otra de las incongruencias pues puede corresponder a la presión, por ejemplo, que exista cambios drásticos, cambios fuertes o importantes de presión. Podemos tener también dimensional, ¿sí? Letras grandes, pequeñas. Podemos tener también inclinación, letras a veces inclinadas hacia la izquierda, otras inclinadas a la derecha, en fin, todo lo que tenga que ver con cambios en la escritura nos va a hablar exactamente de lo mismo, que la persona no está segura en su identidad, no sabe cómo ser, no sabe por lo tanto quién es y no sabe qué decisiones tomar. O sea, en pocas palabras, confusión. ¿Esta confusión podríamos considerarla normal en una etapa de desarrollo? Claro que sí. Sí, esa confusión puede ser normal, pues si se trata, por ejemplo, de un puberto, de un chico que está, pues, aprendiendo a conocerse, saber quién es. Otros puntos también que podemos valorar en la escritura es que tenemos torsiones o temblores. Las torsiones y los temblores nos indican problemas de confianza. Por ejemplo, aquí lo estás encontrando en la letra T, en el travesaño, pero también lo tienes aquí en la barra de la U. Espero que se pueda ver bien. Ahí tenemos esta pequeña torsión o ese pequeño temblor, ¿sale? Para esto también vamos a necesitar el microscopio para poder revisar con calmita y con detalle todos estos puntos.
Entonces, las torsiones y los temblores relacionados con problemas de confianza. No estoy segura en qué es lo que estoy haciendo. Importante, cuando encuentren diferencias en cuanto a la inclinación, o sea, que hay unas letras que se inclinan a la derecha y otras que se inclinan hacia la izquierda, tiene que ver con que la persona no tiene una identidad definida. Para que esto no sea procesado como algo negativo, pues la persona tiene que ser joven, o sea, tenemos que estar hablando de un niño prácticamente, o de un adolescente, más bien de un adolescente. Porque si esto me lo encuentro en un adulto, ¿sí? Si un adulto es el que tiene estos cambios de inclinación, esto en verdad que no va a ser nada bueno, porque un adulto ya tendría que tener su identidad fija y definida. Así que si esto lo tiene un adulto, quiere decir que el adulto es como una veleta. A ti te va a decir que sí y al otro le va a decir que también. Entonces es una persona en la que no podríamos confiar definitivamente nunca. Sí, sería un adulto muy confundido, un adulto que no tiene su sistema de creencias o sus valores fijos y definidos para poder y saber actuar. Pero nuevamente eso solo sería en el caso del adulto. En el caso de un adolescente o de una persona joven, menor de 21 años, puede ser normal tener cambios en cuanto a la inclinación, simplemente porque están apenas descubriendo quiénes son, descubriendo su identidad. Siguiente punto que vamos a abordar es o corresponde a las tachaduras. Las tachaduras Las tachaduras. Las tachaduras corresponden al acto fallido. Quiere decir que tengo que ver la manera en la que la persona está procesando los errores. Cuando nosotros nos equivocamos, es importante ver qué trato o cómo trato el error que he tenido. ¿Sí? Lo importante de las tachaduras es que lleguen a ser sutiles, suaves, tranquilas, que yo no esté horas tratando de ocultar el error y menos ocultar el error de manera compulsiva y obsesiva y rayando y rayando y rayando. Lo más importante cuando tú observas que la persona se ha equivocado es, ¿puedo leer lo que está debajo del error? O sea, ¿puedo leer lo que está debajo de la tachadura? O la tachadura no me deja ver en dónde la persona se ha equivocado. Si no puedes ver nada, el problema es mucho más grave, porque estaríamos hablando de una persona que prácticamente oculta sus errores y que siempre le va a dar vueltas y vueltas a la situación. Te va a decir, ah, no, yo no sé, no, es que yo no vi el correo, no, es que me acaban de decir, me acabo de enterar, yo así estaba cuando llegué, te juro que no lo vi. Y todo esto con el objetivo de evadir un posible regaño, porque han pensado que si se equivocan tiene que ver con su valía personal, entonces no quieren enfrentarse a la equivocación. Por esa razón van a ocupar todo su tiempo en tachar, tachar y tachar. ¿Sí? La forma en la que estoy tachando es la manera en la que me trato cuando me equivoco. Si yo tengo una tachadura intensa, angulosa y que no me deja ver la palabra equivocada, pues quiere decir que yo me estoy tratando bastante mal ante un error. ¿Sí? Que estoy machacándome la cabeza, juzgándome y teniendo un diálogo interno muy destructivo porque me he equivocado. Lo correcto es una tachadura sencilla. Entre más sencilla sea la tachadura, la persona menos se enfoca en haberse equivocado y más pasa a la solución del problema. Es una persona que dice, bueno, sí, mira, me equivoqué aquí, me equivoqué en esto, pero ¿en qué te ayudo? ¿O cómo lo podemos resolver? ¿O qué hacemos al respecto? Muy bien, entonces, en esta escritura, ¿qué zona de la letra predomina? ¿Sí? ¿Y qué significa el predominio de esa zona? Tenemos los guiones innecesarios en la letra Q, aquí está, entonces eso quiere decir que el chico es perfeccionista. El punto de la I se adelanta,
¿sí? En algunas ocasiones, en la mayoría de las veces, por ejemplo, esta I se inclina hacia la izquierda, esta también se inclina hacia la izquierda y el punto de la I no lo sigue. Entonces, pero recordemos que esa parte de la confusión puede ser normal debido a que se trata de un niño. ¿Okay? Entonces, como es un niño pequeño, el tema de que existan ciertas incongruencias, podemos decir que es parte natural del proceso porque están apenas formando su identidad, su personalidad, conociéndose prácticamente. Entonces sí es una confusión, sí es como un desequilibrio, pero tenemos que considerar que es normal. Sería muy malo que esto lo tuviera un adulto. Sobre la tachadura no se logra distinguir bien, que no se distingue nada, de hecho. Creo que era me. A mí no me parece que, pero de todas maneras es una tachadura muy, muy fuerte. Esto significa que es una persona que le frustra muchísimo equivocarse. Tiene muchos problemas cuando se equivoca, prácticamente quiere desaparecer. Así como quiso desaparecer esta palabra que está tachada, igualmente quiso desaparecer por completo, como que no quiero meterme en problemas, no quiero que se den cuenta de mi error. Entonces recuerda que la forma en la que estamos tachando es la forma en la que afrontamos los errores. ¿De qué manera estoy afrontando aquí un error? Estoy siendo asertiva, estoy diciendo en qué me he equivocado, oigan, ¿saben qué? Una disculpa, me equivoqué en esto porque me pasó esto, pero ya voy a solucionarlo. Y pues la respuesta es no. Sí, sabemos aquí muy bien que no hay una honestidad al respecto porque el niño tiene mucho temor a equivocarse y por esa razón ha tenido que tachar el error. Entonces, esto es intolerancia. Y de hecho también lo encontramos más abajo, solamente que aquí no se ve mucho, pero ahorita se los voy a acercar para que se vea mejor. Ahí abajo, donde dice por un oído, observen la tachadura o la forma en que quiso ocultar esta palabra, ¿sí? O no sé, algún error que no sabemos igualmente cuál es, puesto que está muy, muy tachadito, ¿no? Entonces dice, sale por un oído y no sé, me entra por el otro, no sé qué está escribiendo. Sí, dice, pero a mí me sale por un oído. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo, esfuerzo y dedicación? ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y dedicación te llevó estar tachando de esta manera? ¿Cuánto tiempo perdí enfocada en el error? Esa es la pregunta crucial, esa es la pregunta principal. ¿Cuánto tiempo perdí enfocada en el error? En lugar de pasar a lo que sigue, resolver rápido, decir, sí, me equivoqué en esto, pero continúo. ¿Okay? Me comentan, en lo de la obsesión no sabría. En lo de la obsesión lo podemos encontrar igualmente con la tachadura. Sí, porque la tachadura que nos está hablando de intolerancia a la frustración tiene que ver con elementos obsesivos. Entonces, aquí es donde también te estás encontrando la obsesión. En los puntos, habíamos platicado que los puntos que estaban muy remarcados está relacionado también con la obsesión. Esto que estoy señalando no es un punto que se forme solamente de un o a partir de un apoyo. Es un punto que está rellenito, ¿sí? O sea que la persona estuvo ahí como coloreándolo, dándole vuelta y vuelta. Entonces es un asunto en el que definitivamente no estoy continuando, ¿sí? No estoy continuando la actividad, sino que estoy frenándome y dándole vueltas en el mismo elemento. También la letra está muy marcada y tiene uso de ortografía en puntos, comas y paréntesis. La parte de la ortografía pues está bien realmente, no hay ningún problema con eso. De hecho, la parte de la ortografía, el respeto de los espacios es muy bueno. ¿Sí? Hay una frase en grafología que dice, hay que aprendérnosla porque dice, cada letra es una persona. Cada letra es una persona. Si cada letra es una persona, yo tengo que darle el espacio a cada persona. Tengo que respetar al otro, ¿sí? Espacios correctos entre letras, palabras y líneas. Eso es lo principal. Colocar puntos, acentos, comas y tener una buena ortografía quiere decir que el niño es educado.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque si el niño es capaz de poner acentos, puntos y comas, quiere decir que tiene una buena atención y que tiene una buena memoria. Ha puesto atención, ha sido disciplinado y ha memorizado estos elementos y por eso es que ahora los está colocando en la escritura. Por lo tanto, podemos tener una idea de que sus calificaciones son muy buenas también, porque así como recuerda los puntos, los acentos y las comas y la ortografía, también va a recordar lo que está viendo en clase. También este hábito de la disciplina, de la constancia, de la pulcritud en su escritura es un reflejo de la pulcritud en su comportamiento. Es un niño que observa, es un niño que está atento, es un niño que trata de estudiar y de tener buenas calificaciones. Por esa razón, luego vamos a encontrar que no es casualidad que los niños que sacan 10 son los niños que tienen la mejor letra, la letra más bonita. Y los niños que sacan 5, los niños que son groseros, revoltosos, rebeldes, que empujan, gritan, corren, resulta que son los niños que tienen la peor letra, la letra más desordenada. Pero eso es simplemente porque la escritura es un pretexto. La escritura es el pretexto perfecto, es la pequeña ventana que me ayuda a observar el comportamiento de la persona. Aquí yo estoy viendo organización. Eso quiere decir que esta organización no solo está en la escritura. Lo que pasa es que el niño es organizado. Si yo soy organizada, voy a escribir de manera organizada. Pero de la misma manera, voy a tener una organización en mi trabajo, voy a tener una organización en mis hábitos, en mi alimentación, en mi rutina, en mi ejercicio, en todo. ¿Por qué? Porque la organización está en mí. Y el hecho de proyectar organización en la escritura, nuevamente, es porque la organización la tengo yo. No puedo decir, mi letra es muy bonita, pero yo soy un desorden. No puede ser. No va de la mano. ¿Ok? Entonces, nuevamente, es un niño que ha sabido darle espacio a cada palabra. Supo cuándo detenerse y supo cuándo continuar. Ese es el comportamiento que tiene este niño, por eso decimos que es obediente y que respeta, porque si supo cuándo detenerse, poner un espacio y luego continuar, quiere decir que es un hábito mental. Igualmente su mente actúa o le genera impulsos de acción, pero también le genera resistencias e inhibiciones de acciones. O sea, también le detiene, también lo limita. ¿Okay? Si mi mente entonces me está proporcionando esta capacidad no solo la reflejo en el escrito, también la reflejo en el resto de mis comportamientos, en el resto de mis hábitos. Es importante saber que en la grafología infantil, y bueno, en general, cualquier tipo de grafología, o sea, por ejemplo, una grafología basada en garabatos, basada en dibujos, basado en escritura, firmas, etcétera, cualquier gesto gráfico, mantiene los mismos lineamientos. La tinta es la actividad y el espacio en blanco es la calma. ¿Qué pasa si tú te encuentras una firma así? ¿Cuánta actividad hay y cuánta paz hay? Una firma así te habla de una persona que hace mucho, pero no piensa lo que hace. Actúa, actúa, actúa. Trazo, 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 trazo. 1, 2, arriba, abajo. No para, no para, no para, no para. Aparte la velocidad rápida. Entonces, ¿dónde está aquí la distribución espacial? ¿Dónde está el pensamiento, la calma, la reflexión, el silencio? No lo tenemos. Solo hay una actividad apresurada. ¿Sí? Recordemos, la actividad gráfica es tal cual la acción de la persona, pero el espacio en blanco es muy importante porque una correcta distribución de los espacios quiere decir que la persona piensa y luego actúa. Piensa y actúa. Entonces imagínate si en una firma me estoy encontrando algo así,
Ahora, en una escritura desordenada, desorientada, donde hay choques entre ampas y jambas, donde las letras están todas encimadas, eso quiere decir que la persona no piensa y es impulsiva. Esta firma correspondería a una persona impulsiva, a una persona demandante, a una persona nerviosa, a una persona que no tiene inteligencia emocional, a una persona que no puede controlarse, en fin, podemos seguir la lista, a una persona que puede padecer neurosis, etcétera. ¿Sí? Falta de regulación. Pero en el caso por eso que aquí tenemos al niño que está respetando los espacios, es un muy buen indicador. Y nuevamente, no nada más respeta espacios, sino que respeta puntos, respeta y coloca acentos, comas, signos ortográficos. Entonces quiere decir que ha tenido dos habilidades muy importantes. Y estas dos habilidades son las que conforman lo que se conoce inteligencia, como inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Según el diccionario, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Ok? Según el diccionario, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Y cómo puedo resolver un problema? Necesitamos dos elementos para poder resolver un problema. Uno es atención y otro es memoria. Si yo no tengo atención, no puedo memorizar nada. ¿Sí? Si no tengo atención, no puedo memorizar nada. Y si no tengo información en mi memoria, no puedo resolver nada. Porque, por ejemplo, si yo ahorita tengo un problema, no sé, que me cortaron la luz, yo tengo que tener en mi memoria qué es lo que está pasando y dónde tengo que pagar. Tengo que tener en mi memoria dónde está el recibo de la luz, dónde están las oficinas, cómo tengo que pagar. Incluso podría haberme anticipado conociendo la fecha de corte. Ay, yo me acuerdo que la fecha de corte está al día. Pero bueno, si me llegó el problema, solo la memoria me va a ayudar para resolverlo. Imagínense que yo pierdo la memoria por completo y me cortan la luz. ¿Cómo voy a recuperar la luz si no recuerdo nada? Entonces no podría resolver el problema. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los pilares de la inteligencia son atención y memoria. ¿Cómo puedo observar aquí que el niño tiene un correcto grado de inteligencia? Pues porque está utilizando su atención y memoria al colocar puntos, acentos, comas, tiene una buena ortografía. Eso quiere decir que es capaz de poner atención a los aprendizajes, a lo que es la silueta textual, la figura textual, está respetando las letras, las formas de cada una de las letras, la redacción, la sintaxis. Entonces, claro que ha utilizado su atención y su memoria. Entonces, así es como podemos deducir que este niño es inteligente. Sin embargo, es perfeccionista porque también tiene ese guión innecesario. Tiene miedo a equivocarse. Él aquí dice, mi tartamudez. Bueno, la tartamudez para empezar es una dislalia que tiene un origen psicológico. Tiene que ver con aspectos nerviosos, o sea, eso es emocional y lo tendría que trabajar un psicólogo. ¿Se puede resolver? Sí, pero tendría que tener un tratamiento. El punto, revisemos, dice, mi tartamudez. Que yo recuerde, mi tartamudez empezó con 4 años. A veces se chulean, supongo que es como burlan, ¿no? Se burlan de mí, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen. La tartamudez me suele pasar cuando estoy nervioso o cuando me pongo histérico. Ok. A mis amigos y a mí y a mi hermano no les importa que yo sea tartamudo. A mí no me parece que la tartamudez sea algo malo. Cuando alguien me pregunta, yo le digo tan feliz que soy tartamudo. Esto no es verdad. Él no está feliz siendo tartamudo. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene miedo al error. Porque él no quiere equivocarse y ser tartamudo es equivocarse al hablar, ¿sí? Es tropezarse con las propias palabras. Entonces, esto no es cierto.
Él está escribiendo desde la parte consciente, desde una redacción romántica de que soy feliz, no me importa nada. No es verdad. Si ese es el discurso que él maneja para tratar de ayudarse a sobrevivir esa situación, está perfecto, pero es importante saber que esa no es la realidad de su sentimiento, ¿sí? Él tal vez ha tenido que terminar burlándose de su propia tartamudez o aceptar su propia tartamudez porque ha llegado a un punto de dolor en donde si no puedo contra esto, me uno, pero no es algo que me enorgullezca, como aquí lo está comentando, porque dice, y yo les digo tan feliz que soy tartamudo. Si estuviera yo muy feliz con ser tartamudo, no colocaría tachaduras tan fuertes evidenciando que me preocupa equivocarme. Tampoco pondría guiones donde me habla del perfeccionismo. Igualmente me preocupa equivocarme y no colocaría los puntos tan intensos. Quiere decir que tengo miedo al fallo y miedo al error. Entonces, que esa livianez, ¿sí? Ese comportamiento liviano, ese comportamiento relajado, como que no pasa nada, no me importa, si soy, estoy feliz, es falso. Sí, eh, pues es una imagen, ¿no? Que él quiere proyectar como que sí, así soy, no pasa nada. Pero en realidad tengo 3 elementos de obsesión y 3 elementos de intolerancia a la equivocación. Entonces no es un niño que se ría de sus errores. Si lo hace o si lo llega a hacer, es porque está viendo que es el último recurso que le queda para tratar de no vivir su vergüenza o fingir que no le causa vergüenza. Es una estrategia definitivamente, mas no es algo real. Porque otra vez tenemos 3 elementos de obsesión. Además de la perfección escritural, acentos, puntos, comas, ortografía. Entonces, es un niño que no le gusta equivocarse, no le gusta fallar, es un niño atento, inteligente, que quiere y disfruta aprender. Entonces, es mentira que se ría de que es tartamudo o que está muy contento de ser tartamudo, o que le da igual o que lo presume. No es cierto, va en contra de lo que el gesto gráfico está demostrando. ¿Okay? Incluso en la misma palabra histérico tuvo un error. Hay una frase que nosotros ocupamos que dice, cuando la mente duda, la mano tiembla. Cuando la mente duda, la mano tiembla. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué ha dudado el niño? El niño ha dudado y le ha conflictuado la palabra histérico. O sea que a mí no me gusta estar así, que esto es algo que no comparto, que no estoy disfrutando y que no me puede generar una felicidad. Sí, al contrario, me avergüenza. Por esa razón es que hay un error en esta palabra, porque es un punto y es una palabra que me remite timidez, que me remite a la vergüenza o a la incomodidad. Entonces, para esto nos puede servir la parte de la lectura, ¿sí? Para hacer un contraste nada más entre lo que el niño escribe y entre cómo lo está escribiendo. Sabemos que aquí, pues, mucha confianza y mucha seguridad tampoco hay. ¿Por qué? Porque la letra está rebajada. ¿Qué quiere decir que la letra está rebajada? Que, por ejemplo, las letras E son más anchas que altas. Te encuentras una letra E así, aplastadas. ¿Sí? La letra es aplastadita, chiquititita. Miren esta letra E de acá. ¿Sí? Muy pequeña. Y hay algunos contrastes dimensionales. Pero el punto es que la letra es muy pequeña. Entonces, el tamaño tiene que ver con tu autoconfianza. Si yo escribo chiquitito, chiquitito, es porque este es el espacio que yo creo merecerme en el mundo. Aquí chiquitito y sin molestar a nadie. Entonces, tener letras tan bajas, tan aplastaditas, tan pequeñitas, esto quiere decir más bien que hay un sometimiento, más bien que yo me siento pequeño. Además sabemos que no hay seguridad porque si hubiera seguridad, no me importaría equivocarme. Un niño que en verdad tiene seguridad y una buena autoestima, no le preocupa el error. Dice, no pasa nada, me equivoqué, pero mira, lo resuelvo de esta manera. Sí, bueno, me pasó esto, pero voy a poder resolverlo.
Eso es confianza. Y no quedarías rato tratando de ocultar que nos hemos equivocado. Entonces, como platicábamos, para esto nos puede servir la lectura, para hacer esta comparación. En este caso no leímos, pero dice, yo sé que vos sos más amigo de Dios y te pido que me ayudes a que mi papá vuelva a mi casa. Yo también rezo todas las noches con mi mamá y le pido eso. Gracias, cuídate mucho y ponete chompea, suéter, supongo. Ah, creo que le está haciendo la carta a un sacerdote, ¿no? O a Jesús, tal vez. No, supongo que un sacerdote, porque dice, ponete chompea, porque parece que mañana para tu misa va a ser frío. Atentamente, y ya no se ve. Bueno, entonces aquí vemos que qué pasa, que el papá está en la cárcel, ¿no? O no sabemos, porque dice, bueno, no estoy segura si está en la cárcel. Hay un caso donde sí el papá estaba en la cárcel, pero no, este no es. Este nada más dice que el papá, que mi papá vuelva a mi casa. Yo también rezo todas las noches con mi mamá y le pido eso. Un niño abandonado. Ok, es un niño abandonado. ¿Y qué habíamos comentado de este niño abandonado? Tristeza, dirección descendente. Y algo muy importante, autolesión. Es importante ver si este niño no está sintiendo que él tuvo la culpa de que su papá se fuera, porque está teniendo este trazo que es autolesión, ¿sí? Uña de gato. También acá tenemos la tendencia a la mentira. Hay que ver qué es lo que el niño está diciendo y por qué se está generando la necesidad de mentir. ¿A quién le está mintiendo? ¿Sí? O por qué lo está haciendo. ¿Qué beneficio encuentra en mentir? ¿A quién y por qué? Ese es un punto que, bueno, nosotros ya no tenemos más acceso a esa información. Pero, por ejemplo, también encontramos letras rebajadas, letras aplastadas, más anchas que altas. Esto es tendencia a la desvalorización. Me siento menos. Porque en realidad, si mi papá se fue, quiere decir que, uno, no me quiere. No fui suficiente hijo para que estuviera conmigo. ¿Sí? Entonces, por eso se va generando igualmente, tengo que ser mejor. Y viene la obsesión, el perfeccionismo. Tengo que ser mejor para que mi papá me reconozca como hijo y regrese conmigo. Sí, entonces son muchos puntos aquí que se pueden igualmente trabajar cuando estamos hablando de un niño que ha sido abandonado. Recordemos los temblores, que eran inseguridades, sí, los temblores y las torsiones, sale relacionado a inseguridad. Acá también se ve la letra E torcidita, mal realizada. Cambios dimensionales importantes, de repente letras grandes y luego chiquitas, esos son inestabilidades, son las incongruencias que estábamos platicando. Recordemos que el cambio de dimensión es normal si el niño es pequeño porque todavía no domina su motricidad fina, pero por eso nosotros es recomendable que se trabaje en niños más grandes que sí dominen la escritura. Finales inhibidos, miedo al futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Ahora, ¿quién más se va a ir? ¿Será que ahora mi mamá me dejé? ¿Será que ahora mi mamá me puede abandonar? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿O qué pasará? ¿Qué me hace falta? Un niño que prefiere irse al futuro que al pasado. Yo ya no quiero saber nada del pasado. Yo lo que quiero es actuar, encontrar a mi padre, que mi padre regrese. Lo veré algún día y por eso su escritura se avienta a la parte del futuro. Se avienta tanto que hasta se cae y la letra casi no cabe. Porque él ya no le importa el pasado, lo que quiere es volver a ver a su padre y eso es una proyección a futuro.